El maíz, un regalo de los dioses. La identidad nacional va implícita con la cultura, la historia, los usos y las costumbres. La gastronomía es parte de esa identidad que varía de acuerdo con la región y los elementos que constituyen la alimentación de las comunidades. En la parte gastronómica, Europa aportó el trigo y la avena. Asia aportó el plátano, la caña de azúcar, el arroz y el ajonjolí. Son africanos los plátanos, el ñame, el café y la caña de azúcar. Y América aportó las papas, el cacao, la yuca y el maíz. El trigo fue la base de las civilizaciones de la cuenca del Mediterráneo. El arroz, la base de la alimentación en China, y sin el maíz, hubiera sido imposible el desarrollo de los aztecas, los mayas, los incas y los chibchas. El hombre llegó a América hace unos 12.000 años y con él se registra el origen del maíz, que evoluciona en el valle de Tehuacán, en México, a partir de una gramínea silvestre conocida como teocinti. En 1492, Cristóbal Colón conoció el maíz en las Antillas y con el nombre de panizo lo llevó a Andalucía y Castilla. Los marineros llevaron el grano a Portugal y luego lo introdujeron a Italia y el resto del mundo. El maíz en forma de palomitas hizo las delicias de los monjes en los conventos hispanos y poco a poco apareció el mestizaje culinario, que cambió la alimentación y se convirtió en un puntal cultural en América Latina, pues hizo parte de los rituales y de la vida cotidiana. El maíz es tema de canciones, de libros y poemas, y alrededor de él se han tejido sentidos y significados, pues cada grupo social ha introducido preparaciones de acuerdo a sus gustos y sentimientos. Así degustamos las tortillas mexicanas, las crispetas de los cines y partidos de fútbol, la polenta italiana, la mamaglia turca, la maicena universal, las arepas y decenas de deliciosos platos. Las fórmulas llegan con sus correspondientes mitos. La tradición ancestral de los aztecas dice que en los primeros tiempos los nativos sufrían por falta de alimento y le pidieron a sus dioses que los auxiliaran. Coatlicue, diosa de la tierra y de la fertilidad, escuchó sus súplicas y se dispuso a viajar a las altas montañas, donde le habían informado sobre unos granos dorados que podrían calmar el hambre de los hombres. Sin embargo, era imposible obtenerlos, pues tenía que pasar por espacios estrechos imposibles de cruzar. La diosa se convirtió en una hormiga negra y con el apoyo de otra hormiga roja llegaron a donde estaban los granos y con gran dificultad cargaron 2 granos que germinaron en la tierra azteca en forma de matas de maíz que se multiplicaron por valles y por cerros, dando hermosas mazorcas de elote que nutrieron a los nativos. En la mitología americana se habla de Bochica, un ser legendario que formó la sabana, abrió el salto de Tequendama y protegió a los ancestros. Hubo una época en que mermaron los animales y se acabaron las yucas y demás tubérculos que alimentaban a los chibchas. Ante tal calamidad, los muiscas acudieron a Bochica, quien condolido tomó 2 granos de oro que guardaba como un tesoro y los sembró en la fértil sabana, donde brotaron en forma de matas de maíz con mazorcas protegidas por pelos que quitó a los indios dejándoles imberbes. Los pueblos originarios ven en el maíz un talismán que atrae la bendición divina. Los tarahumaras de México escogen las mejores mazorcas de la cosecha y las ponen en estacas en las entradas de sus viviendas para asegurar la prosperidad, y los emberas del Chocó rezan en secreto a las tuzas o mazorcas sin granos para convertirlas en amuletos que alejan la peste y las calamidades. En América Latina, el maíz entra en todos los condominios y platos, y no hay límites para todo lo que puede hacerse con sus granos. Su presencia es tal en la vida cotidiana que hace parte del imaginario popular
como ocurre en Colombia, en la zona paisa, donde se sienten orgullosos de ser maiceros. El poeta Gregorio Gutiérrez González describe la epopeya del maíz en una poesía titulada El cultivo del maíz, que ilustra sobre el proceso desde la preparación de la tierra, la siembra, la cosecha y los deliciosos productos que enriquecen la cocina de Antioquia. En los versos le canta a la natilla, a la arepa, a la mazamorra, al claro y a esas deliciosas preparaciones que nos vuelven agua a la boca. Otros poetas cantan a los tamales, los masatos, el guarrús, los buñuelos, las conservas y demás platos de la cocina americana. El maíz constituye un arsenal de posibilidades culinarias. Entre los productos elaborados con este cereal, los artistas de la cocina pueden ofrecer recetas dulces y de sal, postres y sopas, preparitos sencillos o grandes comilonas. En esta lista recordamos el bollo limpio, la arepa de huevo, el refrito, la cachapa, inchicape, los tamales, el claro, la mazamorra, variedades de arepas, el maíz desgranado, las mazorcas en brasas, como platos generales. Y en las ofertas locales como en Río Sucio y Quinchía están los envueltos, las nalgas de ángel, las estacas, los chiquichoquis, el pan de queso, las empanadas de cambray y los preparados de corazón negro y blanco. Al lado del maíz han surgido grandes civilizaciones y otras han desaparecido como los mayas. El pueblo maya de imponentes pirámides y admirable organización administrativa desapareció entre las selvas de Guatemala. No hay indicios de cataclismos ni de pandemias arrasadoras. Parece que fue por una larga sequía que acabó con los cultivos de maíz, base de su alimentación y columna vital de supervivencia. Los incas dependieron del maíz, aunque no tanto como los aztecas y los mayas. Los incas eran pescadores y agricultores. En la siembra de maíz, al hacer el hueco para la semilla, le adjuntaban un pez que al descomponerse servía como abono. Las festividades y las ceremonias se acompañan con vino y cerveza en Europa y nuestro pueblo originario las acompañó y sigue animándolas con chicha. Los nativos celebraban en medio de borracheras que tenían lugar en las malocas y tambos. Y en los siglos recientes, las bebetas se trasladaron a las llamadas chicherías. En la época colonial, las autoridades españolas intentaron acabar con la chicha. Destruyeron chicherías y excomulgaron a los chicheros, pero fue inútil. En la República también se intentó, pues se decía que eran la causa de la degeneración del pueblo y la chicha era la causante de la miseria en los campos. En 1948, después del bogotanazo del 9 de abril, el lumpen borracho con chicha destruyó el centro de la capital. El gobierno conservador se fue lanza en ristre contra la chicha e incentivó la producción de cerveza. Tras varios años de campaña, menguó un poco el consumo de la chicha, sobre todo en Boyacá y Santanderes, pero su consumo continuó en el campo. En tiempos recientes, la chicha se está modernizando y ha adquirido otro estatus como símbolo de cultura tradicional. Ahora se vende en vasos bajo novedosas presentaciones y en establecimientos modernos y bien presentados en lugares exclusivos de Bogotá y Medellín. La colonización del occidente colombiano tuvo al maíz como aliado. Sin este grado no se hubiera podido poblar el norte del Cauca y el Tolima y el sur del departamento de Antioquia. Los desplazamientos de los colonos tuvieron como base el maíz, pues los colonos en su mayoría carecían de recursos económicos para conquistar las montañas y afianzar y consolidar la ocupación de nuevos territorios. Los nuevos pobladores se desplazaban en grupos familiares con nexos políticos. En forma comunitaria, hacían los abiertos en la selva y una vez hecha la tala, se rozaba y se picaba el rastrojo para después sembrar los granos de maíz junto con las semillas de frijol. Una vez asegurada la roza y el alimento, los colonos llevaban a su familia a los abiertos, donde se acomodaban en viviendas de piso en tierra y techo de palmas. El maíz suministraba el alimento, y con el maíz
levantaban las gallinas, engordaban los cerdos y completaban la dieta con base en frijoles, auyamas, sidras, fruta, yuca, ñame, plátanos y la panela que se obtenía a partir de la caña del azúcar. En los tiempos de la conquista española, el maíz sostuvo a los intrusos que entraban a los poblados indígenas a ranchear, es decir, a robar oro y alimentos. Entre estos, las tortas, que hacían parte de las provisiones de los nativos. En las guerras civiles el botín empezaba con el robo del maíz, que los campesinos guardaban para atender sus necesidades o vendían para conseguir sal, carne y panela. Hasta entrado el siglo XX, Colombia se abastecía de maíz, pero ahora hay que importarlo de Estados Unidos, Argentina y Brasil, pues el grano que utilizamos no solo se usa para el consumo humano, sino para preparar concentrados para aves, cerdos y ganado. La costa del Atlántico y el Piedemonte llanero son los principales productores de maíz en Colombia. Y en la zona andina, antiguo fortín de maiceros, ha mermado su producción desplazado por el importado que se produce en tierra plana con maquinaria y modernas tecnologías de cultivo. Hubo innumerables variedades de maíz, pero en la actualidad se trabaja con pocas variedades híbridas con semilla importada. La planta que nos dio la vida y fue uno de los regalos más preciados de los dioses va siendo un recuerdo que las nuevas generaciones miran como algo folclórico que sirve para hacer collares de arepas o para acompañar los desayunos y las bandejas paisas.